Isaías, hola. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por dejarme el tuyo. Hoy se cumplen 43 años de la muerte del dictador, que son 43 años también de anomalía, por la profusión de homenajes que durante todo este tiempo ha habido a la dictadura y al dictador. De hecho, Franco sigue enterrado en lo que fue su mausoleo, a donde se le va a peregrinar y a homenajear. ¿Por qué sigue pasando esto en España? Bueno, porque no hemos corregido la anomalía fundamental, y es que Franco siga enterrado en el Valle de los Caídos, y no hemos corregido tampoco la anomalía secundaria, y es que organizaciones que exaltan el golpe de Estado de Franco y la dictadura de Franco sean legales en España. Otros países esto lo han resuelto, pero nosotros no. ¿Por qué no se ha exhumado antes a Francisco Franco del Valle de los Caídos? Pues yo creo que hubo un primer momento en el que había miedo. El 23 de febrero del 81 todavía había gente dispuesta a dar un golpe de Estado en España para atrasar nuestro calendario, ¿no? Después, es verdad que el primer gobierno socialista de Felipe González, quiso modernizar España y no era momento de seguir hurgando, sobre todo con un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado tan reciente. Pero después ha habido mucho tiempo, Después ha habido mucho tiempo. Felipe González tuvo mucho tiempo. José Luis Rodríguez Zapatero lo aprovechó, pero también llegó un poquito tarde. Y así hemos ido acumulando retrasos. A Franco se le enterró deprisa y corriendo, se le enterró por carta, fue el rey Juan Carlos, que la única legitimidad que tenía en ese momento era la legitimidad franquista, todavía no una legitimidad democrática, el que mandó una carta del Valle de los Caídos al prior y le dijo: entierre allí al generalísimo. A mí me sorprende mucho que ahora se esté diciendo: no, con un decreto no se puede exhumar a Franco, pero si lo enterramos con una carta. Decías antes que a ti lo que no te preocupaban son los franquistas, sino estas fuerzas democráticas que parecen defender esos mismos postulados. ¿Por qué al centro derecha español le cuesta tanto alejarse del franquismo? Sinceramente no se entiende muy bien. Seguramente porque, en un momento complejo políticamente, estos partidos de centro derecha quieren pescar en todos los caladeros y también quieren pescar en el caladero de la extrema derecha. ¿Qué significa la abstención del PP y de Ciudadanos? Es que se lo tienen que explicar bien a los ciudadanos de este país. ¿Qué significa? ¿Que no les importa? ¿Que les parece bien que siga ahí el dictador? Pablo Casado, ¿cómo Pablo Casado puede decir a los hijos y a los nietos de las víctimas que desenterrar al abuelo de una cuneta, de una fosa común, es cosa de carcas? Es que esto es indigno, es inmoral desde el punto de vista político y es indigno desde el punto de vista personal, porque está ofendiendo a las víctimas. Vamos a irnos unos cuantos años atrás, al origen del Valle de los Caídos. ¿Por qué se quiso construir? ¿Qué quería hacer Franco con este pedazo de obra? Bueno, después de la guerra se hicieron muchos monumentos pequeños en casi todos los pueblos y ciudades de España, recordando a los caídos por Dios y por España, que esa era la denominación, y aquellos monumentos le parecían poca cosa a Francisco Franco como para recordar la epopeya de su cruzada. Y el espíritu con el que se construyó, que es un espíritu que se grabó en piedra, sigue siendo el mismo espíritu de hoy. A mí me parece tremendo esto. Es que no hay ni una sola piedra que diga, pues en este monumento trabajaron 6.000, 7.000, 8.000 esclavos republicanos. Hablas de esclavos en todo momento e incluso es la palabra que da título al libro. Recuérdanos las condiciones en las que trabajaban aquellas personas que levantaron el Valle de los Caídos. Ellos fueron sometidos, luego tienen condición de esclavos y después fueron explotados laboralmente. En teoría el sistema de redención de penas es verdad que les permitía reducir la condena, una condena que era ilegal, con lo cual partimos de mala base, y en segundo lugar les permitía cobrar un salario que tenían que pagar o las instituciones que los recogían o bien las empresas privadas que los utilizaban. El salario de la época era de 14 pesetas diarias y el preso en mano recibía 50 céntimos. Yo lo que pregunto es, incluso a los franquistas, si su hijo está cobrando 1.000 euros y de repente la empresa decide que en vez de 1.000 euros al mes siguiente va a cobrar 35, ¿les parecería que eso es esclavitud o no es esclavitud? La historia del Valle de los Caídos es la historia de las víctimas del franquismo, de las que hay sobre todo allí enterradas, gente a la que fusilaron, a la que reprimieron en los años posteriores a la guerra y que varios años después, sin permiso de las familias ni consentimiento, desenterraron de cunetas y fosas comunes y las trasladaron al Valle de los Caídos. ¿Por qué se hizo esta operación? ¿Por qué de repente la dictadura quiso llenar de republicanos los columbarios del Valle?
Bueno, pues porque ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, porque España seguía siendo un país que estaba aislado internacionalmente, porque ese mismo año que se inaugura el Valle de los Caídos iba a venir el presidente de Estados Unidos, y entonces yo creo que el régimen de Franco necesitaba dar un barniz a aquello. Y entonces decidió, deprisa y corriendo, que había que llenarlo de cadáveres, y que los cadáveres no solamente fueran los que habían peleado en el bando nacional, sino también los republicanos. Y entonces, burocráticamente, digamos que todo fue impecable, porque aquella intención se publicó en los boletines oficiales de la provincia, en la prensa nacional. Estamos hablando de un país que tenía un gran porcentaje de analfabetos, y después tenía... las familias de los republicanos tenían la posibilidad de negarse a la exhumación, pero ¿quién se iba a negar a una orden del régimen de Franco en los años 40? Tu trabajo, no solo este libro, sino en otras ocasiones que has escrito y hablado sobre la dictadura, lo que reivindica es a las víctimas, las que han sufrido el silencio durante tantos años. ¿Crees que las víctimas del franquismo algún día encontrarán esa trilogía tan necesitada de la reparación, la justicia y la verdad? ¿O que esto va a ser una asignatura pendiente en nuestra historia? La justicia yo creo que ya no lo van a encontrar, para empezar porque muchos han muerto ya, ¿no? Y tampoco vamos a ponernos ahora a juzgar a verdugos que ya también están muertos. Pero la reparación y la verdad sí. Nosotros tenemos una gran paradoja, y es que los reyes de España actuales fueron a París a rendir homenaje a aquellos republicanos que entraron con la 9 para liberar París de los nazis. Y resulta que un homenaje así a los republicanos españoles que lucharon por la libertad no se ha realizado aquí. Es decir, no podemos permitir que la memoria se vaya pudriendo como se han ido pudriendo sus cadáveres en las fosas. Isaías Lafuente, un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego.